Bienvenidos y bienvenidas a un video más de CDL en español. Hoy voy a estar hablando de un tema muy importante que es acerca de top 5 cosas que más se me dificultaron cuando inicié a manejar camiones. Espero que todas estas experiencias que obtuve al principio te ayuden a ti para poder planificar tus viajes, para poder tener más confianza y ser más confidente a la hora de manejar un vehículo comercial en los Estados Unidos. Así que gracias por estar viendo este video. No te olvides de suscribirte, dale like y comenta. Y por supuesto, activa la campanita para que cuando subamos un nuevo video puedas estar pendiente de toda la actividad que estamos realizando. Te agradezco muchísimo y sin más preámbulo, iniciamos este capítulo. Hoy voy a estar hablando de las top 5 cosas que más se me dificultaron cuando inicié a manejar, y la primera es la planificación de rutas. Recuerdo que cuando inicié a manejar siempre me ponía muy nervioso cuando iba a ir a un nuevo sitio, a un nuevo estado, a un nuevo customer, y siempre lo que hacía en este caso, que me ayudó muchísimo, era primero preguntarle a mi dispatcher la ruta antes, o sea, un día antes. Siempre un día antes yo me iba, le pedía la dirección y con esto yo me iba a Google Maps y me iba en mi GPS de camión, y de esta forma podía pues tener una mejor idea cómo llegar, cómo era el parqueo, cómo eran los loading docks, de qué lado del building quedaban los loading docks, y de esta forma me ayudó muchísimo a planificar mi ruta. Al principio no les voy a negar, sí me sentía muy nervioso porque a veces me tocaba manejar hasta 4 o 5 horas fuera del estado, entonces pues no conocía fuera del estado, nunca había manejado fuera del estado, entonces eso sí me ponía un poco nervioso, o especialmente cuando me tocaba ir a sitios difíciles como New York City o estados así difíciles, en zonas metropolitanas con parqueos muy malos y con mucho tráfico. Entonces siempre que cuando iba a ir a sitios así muy apretados, primero trataba de planearlo todo, tener un plan A y un plan B, cómo llegar a este sitio, cómo hacerlo de la mejor forma, y también por supuesto siempre trataba de contactar a algún compañero de trabajo que me pudiera dar una mejor referencia de este sitio, para que de esta forma ya iba mejor informado de cómo poder llegar bien a este warehouse. Siempre, si no están seguros de algo, traten de tener el contacto, por ejemplo, del entrenador que los entrenó, que a lo mejor él ha ido a muchos sitios y él les podría dar una idea más clara de cómo llegar bien, porque hay ciertos warehouse que son un poco complicados a la hora de entrar o a la hora de salir, o a veces es muy importante tener una referencia para evitarnos problemas a la larga. Entonces es muy importante que tengas eso en cuenta. La segunda situación que sí más me costó fueron los parqueos, y aún así cuando estuve en entrenamiento, tuve un entrenamiento bastante riguroso en parqueos, aún así se me dificultaba muchísimo poder parquear un tráiler de 53 pies. Batallaba muchísimo al principio, me frustraba muchísimo al principio porque sentía que no le cogía el tiro, y especialmente cuando me iba a parquear entre medio de dos camiones me ponía muy nervioso porque tenía miedo de pegarle un golpe a otro camión. Entonces lo que más te puedo recomendar en esta clase de situación es que tengas calma, lo lleves todo con mucha paciencia, porque recuérdate que no has manejado camiones anteriormente. Esta es la primera experiencia manejando vehículos de tal magnitud, entonces obviamente va a ser un poco difícil al principio. Trata siempre de bajarte de tu camión, doble chequear que todo vaya bien, que no le vayas a pegar a una pared en un warehouse, que no le vayas a pegar a otro camión, que no vayas a dañar nada. Entonces cuando vayas a hacer cualquier clase de maniobra es muy importante que tengas en cuenta eso. También cuando vayas a manejar un vehículo comercial por primera vez, ten en cuenta que vas a manejar un vehículo largo, y esto hace que cuando vayas a hacer un giro, ese giro tenga que ser más extenso, tengas que abrirte más y siempre tengas que vigilar la cola del tráiler, porque ahí es donde la mayoría de camioneros fallan al principio, porque se confían, piensan que están manejando un vehículo regular, entonces cuando hacen el turn se olvidan de abrirse bien. Entonces es más preferible que te abras de más en una intersección a que tengas que quedarte bloqueando la intersección y no puedas dar para atrás porque los carros ya están pegados a tu tráiler. Entonces ten en cuenta eso. La tercera situación que más se me complicó fueron los libros electrónicos. Al principio no tenía mucho conocimiento acerca del logbook. No sabía cómo hacerlo de papel, no sabía cómo llenarlo en la tablet. Entonces esto sí me costó un poco al principio acostumbrarme en cómo llenarlo de una forma bastante buena y que no vaya a tener problemas con el DOT. Me recuerdo que en la compañía siempre a veces me llamaban la atención porque no llenaba bien los libros, no los certificaba. Entonces es muy importante que cuando llenes tus libros los certifiques y que aprendas a hacer los libros de papel, porque es requerido por el DOT, porque en la carretera lo vas a necesitar. Entonces
esto fue la tercera cosa que más se me complicó a la hora de iniciar en la industria de los camiones. Después, la cuarta cosa que más nervios me daba cuando empezaba a manejar eran las inspecciones de DOT. Eso sí, como todo mundo sabe, cuando vas a iniciar en el mundo de los camiones y te va a parar un State Trooper, pues te pones un poco nervioso porque aunque tú andes todo bien, cualquier cosa puede salir mal, en el camino se te puede dañar algo y no darte cuenta, y eso pues va a terminar en una violación. Entonces es muy importante tener paciencia, es muy importante chequear bien tus documentos, chequear bien tu libro electrónico, que todo esté bien, que todo esté al día, chequear bien los componentes del camión, porque por una cosa mínima te pueden dar una violación y no queremos eso para nuestro récord. Hay que cuidarnos muchísimo de todas esas situaciones. De ahí, creo que la quinta cosa que más problemas me dio al principio fueron los cambios. Inicié a manejar transmisión de 10 velocidades, como es lo más común que todo estudiante inicia a manejar. Entonces, cuando iniciaba a manejar esta transmisión de 10 velocidades, había tiempos que lo hacía bien, pero había tiempos que se me trababan los cambios. Y me enojaba muchísimo, me frustraba muchísimo porque especialmente cuando iba a ir a una colina, me ponía a sudar frío porque tenía miedo que el camión se me viniera para atrás. Siempre trataba de ponerlo en primera y era pero muy miedoso al principio con los cambios. O sea, eso pues definitivamente me afectó muchísimo, pero con el tiempo logré poder manejar bien los camiones haciendo cambios. En ese momento pues sí me preocupaba muchísimo, pero a la larga pude poder manejar bien un camión de cambios y poco a poco lo vas todo adquiriendo con la práctica. Una cosa muy importante cuando estés iniciando, trata de llevar todo como va el flow. Nunca trates de precipitarte a hacer las cosas de la primera, porque no va a llegar todo a la primera. Tienes que tener mucha paciencia, tener confianza en ti mismo, y poco a poco las cosas van a ir llegando a medida las situaciones se vayan mejorando. Pero ten muy en cuenta, ten mucho cuidado, trata de tener las precauciones debidas para que no te vayas a meter en accidentes, no te vayas a meter en problemas con tu compañía. Espero que este video te haya ayudado muchísimo. Por favor, dale like, suscríbete y vamos a estar subiendo más contenido como este. Así que nos vemos hasta la próxima.